En este video vamos a ver el procedimiento para integrar los anexos o apartados del 1 al 8, ya sea en el CIPRED o en el ICIF. Para este video vamos a utilizar un dictamen 2021 de ejemplo. Entonces voy a abrir el archivo desde CIPRED. Todos los procedimientos que ustedes van a ver se pueden hacer ya sea desde su hoja de trabajo o directamente en los archivos de CIPRED. En el ejercicio del día de hoy lo haremos directamente en los archivos, en los anexos de CIPRED. Si utilizáramos una hoja de trabajo, generalmente los procesos son más rápidos, ya que se requiere menos tiempo para la actualización de los totales. Bien, podemos ver que este ejemplo ya hemos realizado la transferencia del ejercicio 2020 al archivo CIPRED 2021. Por lo tanto, no tenemos cifras en 2021 en ninguno de los anexos que vamos a integrar. Vamos a integrar desde el anexo 1 hasta el anexo 8. Para eso vamos a seleccionar en la parte superior de Excel la pestaña Dictamen 2021 y vamos a presionar en la integración de saldos la opción Importación de AE. Existen dos opciones. Ustedes pueden utilizar ya sea nuestro sistema auditor o el módulo de enlaces, que es gratuito, para importar cualquier balanza o cualquier contabilidad. Prácticamente podemos decir que son cientos de contabilidades con las que se puede conectar el sistema auditor. Entonces, en este caso y este ejemplo voy a utilizar el sistema auditor. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Selecciono el sistema auditor, selecciono la empresa a la cual me quiero conectar y le doy aceptar. Le digo que sí a cada uno de los mensajes que me presenta. En este caso, la asignación de las cuentas a cada uno de los índices de CIPRED se realizó dentro del sistema auditor a través del uso del maestro de índices. Por tanto, ya el trabajo está hecho. Vamos a ver el mapeo de cuentas, es decir, cómo se integra cada uno de los índices con las cuentas contables. Presiono el botón de mapeo de cuentas y me aparece el catálogo de cuentas con la clase, esto quiere decir si es acumulativa de registro, naturaleza, tipo, saldo de auditoría, esto es el saldo final, ya ajustes con reclasificaciones, y el índice que tiene asignado. Podemos ver que hay una columna adicional que se llama subíndice. Esa nos va a servir para la integración de los gastos, el anexo 7, para que el sistema sepa a qué columna va a ir. Pueden ver que en el caso de las cuentas acumulativas no tienen un índice. ¿Por qué? Porque la asignación se hace a nivel subcuenta. Existe una variedad de reportes, como es la integración de cuentas en índices. Estos reportes nos van a servir para identificar si hemos realizado la asignación correctamente. Me voy a ir al final del reporte y podemos ver un ejemplo aquí que nos dice fletes y acarreos pagados a personas morales. Este es el índice 006 o 0060 del anexo 7 y nos dice cuánto es nuestro subtotal de fabricación y cuánto es el subtotal de generales. Una vez que nosotros hacemos el mapeo, podemos generar este reporte. Los invito a que en la descripción de este video busquen el enlace al proceso de asignación. Ahí va a estar el video donde ustedes van a poder ver cómo, una vez que tengo una balanza, cómo puedo hacer la asignación de estos índices. Es muy importante que esta asignación se haga por una persona que conozca perfectamente a la empresa
A veces al ser un trabajo pues, que implica una inversión de tiempo, pues ponemos a personas que a lo mejor no conocen a fondo la empresa a hacer este proceso y pudiera haber errores. Entonces es muy importante que antes de generar o intentar la integración se revise bien, que esto lo haga alguien que conozca la empresa y que conozca las cuentas de la empresa, porque es muy importante que pues, se haga bien desde el principio. Entonces este es uno de los reportes. Al principio tenemos algunas cuentas que no tienen índice asignado. Estas son cuentas que no se están utilizando, generalmente son cuentas de capital, ya que esto se integra a través del anexo 3 y cuentas acumulativas de gastos o de costo. Aquí vemos que hay cuentas de orden que tampoco se asignan y bueno, vamos a ver algunos otros reportes. ¿Qué cuentas tienen naturaleza incorrecta? Aquí nos está diciendo el sistema que ninguna. ¿Por qué es importante la naturaleza? Recuerden que CIPRED e ICIF en sus instrucciones nos indican que no se deben presentar cifras en negativo a menos que tengamos saldos contrarios a su naturaleza, que de hecho son estas 4 cuentas. Aproximadamente estamos hablando de 750 cuentas que tiene este ejemplo. Solamente 4 cuentas tienen saldo contrario a su naturaleza. ¿Por qué? Porque a la hora de integrar es importante. Esto se tendrá que cambiar de signo para que aritméticamente nos dé lo que nos tiene que dar. Entonces podemos ver que tenemos una depreciación acumulada y esto es un resultado de reexpresión que viene de muchos años atrás y que bueno, el resultado de la actualización de la depreciación fue positivo, fue deudor. Por eso es que tenemos esos 122,000. Tenemos sueldos por pagar, pero a favor, créditos al Infonavit por 24,000 y saldos cancelados que tiene una naturaleza deudora con un saldo negativo. Todo esto va a ser, digamos, sumado en forma aritmética y correctamente. Esto es porque, insisto, los instructivos tanto del CIPRED como del ICIF nos dicen que no podemos presentar cifras negativas excepto por aquellos que sean contrarios a su naturaleza. Bien. Tenemos también cuentas que no tienen índice asignado. Ya inicialmente esto nos lo había presentado como en la primera hoja del reporte de asignación. Cuentas asignadas a índices bloqueados en CIPRED. Un índice bloqueado, por ejemplo, sería un índice que tiene una referencia de un anexo con otro, ¿no? En capital podemos tener varios ejemplos. Entonces, si yo asigno un índice incorrecto, pues aquí me va a decir que está mal. Y por último, cuentas con asignación incorrecta de índices. No tengo nada. Al final, aquí por ejemplo, si tuviera yo índices adicionados, ¿no? Que generalmente van en otros, que no estén creados dentro de mi hoja de trabajo o archivo de CIPRED o de ICIF, el sistema me los va a indicar aquí. ¿Para qué? Para que vaya yo a crearlos. En este ejemplo, cuando hicimos el traspaso de 2020 a 2021, ya se crearon estos índices agregados en forma totalmente automática. Bien, podemos ver también aquí que tenemos la asignación. Aquí ya está hecha esta asignación, pero esta asignación lo que nos presenta del lado izquierdo, digamos, son los anexos con cada uno de los índices y las cuentas que fueron asignadas a estos índices. Del lado derecho están las cuentas que no tienen un índice asignado. Insisto, no nos interesan en este momento. ¿Por qué? Porque son o las cuentas de capital o en resultados cuentas acumulativas, ¿no? Porque la asignación en resultados se hace a nivel detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues vamos a hacer el proceso y vamos a esperar a que se genere la integración
de los saldos. Aquí está escribiendo en cada una de las celdas que corresponde. En este ejemplo va a tardar alrededor de 1 minuto y algunos segundos. Aquí está haciendo la escritura en los anexos 1, 5, 6, 7 y 8, que son los que se integran de la contabilidad. Algunas del anexo 2 también, como son por ejemplo las provisiones de impuestos, que sí las tenemos en contabilidad, pero que no hay un anexo de detalle como lo es el de ingresos el 5, el del costo el 6, el 7 y el 8. En este ejemplo vamos a ver cómo se integran del 1 al 8 en todos los anexos. Vamos a utilizar varias técnicas para esto, y una vez que termine este proceso de integración, vamos a poder ver en tiempo real qué cuentas integraron cada uno de los índices de nuestros anexos. Ahí sigue escribiendo y ya terminó. Vamos a cerrar esto, le damos a aceptar. Bien, miren, si nos vamos al anexo número 1, vamos a ver que ya tenemos cifras en efectivo en caja y bancos, en valores de inmediata realización nacionales, en clientes nacionales, en clientes del extranjero. ¿Y esto de dónde salió? Pues de la contabilidad, de la balanza. Si yo quiero ver cómo se integró cada uno de estos saldos, simplemente me voy a la parte de integración de saldos y selecciono el panel de detalle. En este caso, si el índice fue integrado, del lado derecho pueden ver todas y cada una de las cuentas que integran estos 10.043.457. Bien, así con cada uno de los índices integrados. Si yo me sitúo en un índice que no fue integrado, pues nos dice que el índice seleccionado no se encuentra en ninguna integración, solo en aquellos que pues fueron integrados desde la balanza. ¿De acuerdo? Vean cómo tenemos dos columnas del lado derecho, una que dice saldo de auditoría y luego el importe de integración. ¿Por qué? Si nos vamos, por ejemplo, a las depreciaciones están en positivo. Sin embargo, vean la integración, nos dice saldo de auditoría, están los mismos importes pero en negativo, y después viene la conversión, digamos, al importe de la integración. Hay dos puntos en donde tenemos que revisar si existen esas situaciones. ¿Por qué? Porque recuérdenlo, el instructivo del CIPRED nos dice los únicos negativos pueden ser las cifras que son contrarias a su naturaleza. En este caso, la amortización, ¿ok? Su naturaleza es acreedora, su saldo es acreedor, por tanto se presenta en positivo, pero nos genera un pequeño problema, que es que la suma, en este caso, la hace CIPRED y eso no se puede cambiar. Entonces, en lugar de hacer un neteo o restarle las amortizaciones, simplemente las está sumando. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Le pongo un signo negativo. Y lo mismo va a pasar en las utilidades y pérdidas cambiarias. ¿De acuerdo? Voy a ir a ver si las tengo. En anexo 8 puedo ver que tengo intereses a favor. Pueden ver la cuenta contable que lo integró. Y más abajo vamos a ver si tenemos pérdidas. Si tenemos pérdidas, entonces es el mismo caso, aquí las está sumando, pero nosotros estamos cumpliendo con el mandato de CIPRED. Simplemente vamos a cambiar el signo y ya tenemos. Ahora bien, voy a cerrar este panel de integración y voy a seleccionar ahora dentro de las herramientas
el asistente de captura, ¿de acuerdo? Y el asistente de captura me va a ir diciendo cuáles son los anexos que debo de ir validando, ¿de acuerdo? Y nos dice, mira, el primero que tienes el orden de captura número 1 es el anexo 5, integración analítica de ventas o ingresos netos. Me voy al anexo 5 y ya está integrado. De hecho, pueden ver que aquí dentro de la integración también nos está dando análisis en tiempo real. Tenemos total de ventas de inventarios y nos dice 200 millones. ¿Cómo se integraron? Bueno, aquí me dice que es un total y me pone cuáles son los índices que integran este total, y en la parte baja podemos apreciar el resultado. Me dice la integración en CIPRED es correcta. Si yo selecciono ventas totales nacionales, pueden ver que me dice cuáles son las dos cuentas que integran estos importes. ¿Qué le falta al anexo 5? Por supuesto, si yo tuviera otros ingresos, aquí aparecerían, como están estos 6 millones, aquí tengo estos otros ingresos, y nos faltan los totales, nos falta totalizar. Ahora, esto es CIPRED, ¿de acuerdo? Y yo tendría que capturarlo, porque si estoy usando una hoja de trabajo ya estaría, prácticamente no tendría yo que hacer nada. ¿Cómo hago el total o cómo me evito tener que sacar la calculadora y generar todos estos ingresos? Bueno, presiono este botón. Estando en el anexo 5 está el panel o las opciones del cálculo de totales. Presiono este botón de anexo y se empiezan a registrar y a calcular todos los totales del anexo 5, todos, ¿ok? Todas estas son los índices que de alguna forma nosotros tenemos que calcular de una u otra forma, ¿de acuerdo? Ya sea usando una hoja de trabajo. Insisto, si uso una hoja de trabajo, esto no necesito hacerlo, y nada más tendría yo que validar que el total es correcto, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos 201.129.054 pesos. Tengo aquí un estado de resultados en donde podemos ver que el total de ingresos son 201.159.053.46. Aquí tenemos 0.54, ¿por qué? Porque lo está redondeando, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces ya está y ya terminamos anexo número 5. El siguiente es el anexo número 7, ¿de acuerdo? De igual forma, yo tengo la posibilidad de seleccionar cada una de estas cifras, ver cómo se integró. Por supuesto, se puede imprimir el reporte de integración. Esto es maravilloso para alguna revisión que nos dicen cómo integraste este saldo. Pues tenemos incluso con centavos los importes de cómo se integró cada uno de estos. Todo esto fue integrado desde nuestra balanza, ¿de acuerdo? ¿Qué nos falta? Pues integrar nuestros totales. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí son muchos totales los que se tendrían que integrar, son muchas columnas y subtotales también que no se calculan en forma automática. Entonces presionamos este botón y esperamos. Dependiendo del equipo que tengamos y sus características, este proceso puede tardar entre 3 a 5 minutos normalmente. Este es el anexo que más tiempo se lleva al tener la mayoría de totales o con el mayor número de totales. Bien, ya terminó. Ya tenemos nuestro anexo número 7 terminado. Básicamente tenemos esta
columna, que son gastos generales, y la de gastos de fabricación. En el caso de gastos generales, es importante siempre validar nuestras cifras con los estados financieros. En este caso, si lo vemos, son 6.410.646.34 y tenemos aquí 6.523.000. La diferencia son estas comisiones bancarias que dentro del estado financiero están presentados dentro del costo integral de financiamiento. Sin embargo, aquí en el CIPRED pues los estamos presentando en el anexo de generales. Por eso es la diferencia. La diferencia entre lo que tenemos en nuestro estado financiero de 6.410.646 contra los 6.523.325 son los 112.678 que tenemos de comisiones bancarias. De hecho, vean el número de cuentas, empieza con 7 y la mayoría de estas cuentas empiezan con 6. Bien, con esto terminamos el anexo 7. Vamos a el anexo 6. Bien, aquí ya tenemos nuestro total de gastos de fabricación. En este caso, la empresa registra su costo de ventas cada mes. Por tanto, tenemos ya el cálculo del costo de venta registrado, ¿no? en nuestra contabilidad, más nuestros gastos de fabricación, nos va a dar lo que tenemos en nuestro estado financiero de 125.623.297. Vamos a generar nuestro cálculo de totales. Este anexo es bastante rápido. Y si analizamos nuestro costo de venta, son 125.623.295. Aquí tenemos 297. Hay una diferencia de 2 pesos. Por ahora no vamos a hacer ninguna corrección. Estas diferencias son naturales al hacer un tipo de integración de esta forma, en donde al sumarse todos los centavos y todos los redondeos que se hicieron, por ejemplo, en gastos de fabricación, pues nos dan 2 pesos de diferencia, lo cual no nos debería preocupar en este momento. El siguiente es el anexo número 8, en donde lo único que hay que hacer, pues revisar nuestras cifras y vamos a calcular nuestros totales. Vamos a esperar a que se actualicen nuestros totales. Recuerden que si esto fuera una hoja de trabajo, ya estarían, realmente no tendríamos nada que hacer. Los invito a ver el video de una integración en hoja de trabajo para que vean que es incluso más rápido que hacerlo. Sin embargo, hay que aclarar que convertir la hoja de trabajo a CIPRED generalmente se puede llevar entre 10, 15 hasta más de 30 minutos una conversión si tiene demasiada información, y esto sucede en empresas pues muy grandes. Tenemos aquí 1.759.735, ¿okay? Y vamos a ver si tenemos esa cifra directa en nuestro estado de resultados. Son estos 1.759.000. Recuerden que lo que teníamos en nuestra contabilidad, que es lo que sale en el estado financiero, incluye aquí, en este ingreso, en este resultado integral de financiamiento, las comisiones bancarias. Si le restamos los 112, llegamos a ese gasto, llegamos a un ingreso de 1.759. Entonces damos por bueno nuestro resultado integral de financiamiento. El siguiente paso es irnos en orden de captura al número 5, que sería el estado de resultados integral. Le damos doble clic, se sitúa aquí y lo único que tendríamos que hacer sería totalizar, ya que en la mayoría este anexo se llena con información de los anexos
5, 6, 7 y 8. Entonces presionamos el cálculo de totales, se empieza a hacer la integración de los totales. Vamos a esperar a que termine. Nos vamos al final y tenemos una utilidad neta de 46.511.920. Si revisamos nuestro estado de resultados, 46.511.916. Aquí la diferencia ya la tenemos en 4. Por supuesto, estas diferencias menores de 2, 3, 4 pesos, pues tendremos al final que hacer los movimientos necesarios para cuadrar todos y cada uno de los cruces. Siguiente paso es estado de cambios en el capital contable. Aquí vamos a generar algo nuevo que no hemos hecho. En este caso nosotros ya tenemos la utilidad neta. A diferencia de otros anexos, no se copia en forma automática aquí, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí en la parte de captura que yo podría integrar directamente aquí presionando este botón sin necesidad de integrar. ¿Okay? Yo tengo dos opciones: presionar este botón y ya se copió, porque sé que este dato es el que necesito. Y otra cosa, necesito mover esta utilidad del ejercicio anterior, acumularla. Entonces vamos a abrir aquí un índice adicional, un índice agregado. En este caso le vamos a poner traspaso de resultado. ¿Okay? Y esto ustedes pueden hacerlo de cualquier otra forma que consideren que es mejor. Lo voy a poner en J, que son las utilidades retenidas. Entonces voy a copiar el resultado, que son estos 40 menos 40, 856, 243. Y lo vamos a poner aquí en los resultados acumulados en positivo: 40, 856, 243. Y este año se pagaron 42 millones, esto ya lo revisé yo por supuesto en la balanza y en la contabilidad. Se pagaron 42 millones de dividendos. Localizo dividendos pagados y capturo la información. Aquí sería menos 42 millones. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ahora ¿qué me falta? Lo único que tengo que hacer es generar mis totales con estos movimientos que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque todavía tengo aquí los 63 millones que tenía yo aquí. Recuerden, si esto fuera una hoja de trabajo, este cálculo ya estaría terminado. Vamos a hacerlo aquí. Nuestro total de capital son los 68.140.878.48. ¿Ok? Aquí la diferencia sigue siendo de 4, ¿de acuerdo? Termina en 878 y aquí termina la suma del anexo en 882. El mismo caso que hace en los otros anexos. Tendríamos que al final, a la hora de generar la verificación, pues hacer el cuadro. El siguiente es nuestro estado de situación financiera. Y básicamente lo único que nos falta es totalizarlo. Vamos a ver que nuestro capital ya está integrado. Sin embargo, en este momento nuestro total de pasivo y de capital contable no es el correcto. Vamos a decirle que queremos que sume. Y está por terminar.
ya terminó, y vamos a ver nuestro total de pasivo y capital son 90.393.697 contra 693. Tenemos una diferencia de 4 pesos que podríamos fácilmente integrar o generar esa diferencia a lo mejor en el anexo 7. Aquí está, también tenemos nuestro total de activo. Entonces, con esto hemos terminado ya la integración al 100% y nos está amarrando contra nuestros estados financieros de lo que son los anexos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ¿cómo vamos a integrar el anexo número 4? Y con este terminaríamos, que es el siguiente, ¿ok? En este caso vamos a hacer una integración de índices con índices, que es esta integración automática de anexos. Le doy un clic y se empiezan a generar todas las integraciones en forma automática. Esto pues es el método indirecto, como se está generando. Es muy probable que ustedes ya no tengan que capturar nada aparte de lo que aquí se presente. Y por supuesto, tenemos que sumarizar. Y tenemos total de efectivo al final del periodo 20.198.596. Si nos vamos a nuestro anexo 1, podemos ver que tenemos 20.198.592, nuestros 4 pesos de diferencia por el redondeo. Con eso hemos terminado de integrar del anexo 1 al anexo 8 sin prácticamente nada de captura, excepto por el cambio de signos dentro de lo que son las amortizaciones del anexo 1 y la pérdida cambiaria en el anexo 8. Esos fueron 2 cambios que siempre tengo que hacer. Revisar si existen amortizaciones y si existe pérdida cambiaria, tengo que hacer ese cambio. Y los movimientos de pago de dividendos en este caso. Y si hubiera algún otro movimiento de capital, podría o tendría yo que, por supuesto, capturarlo en el anexo 3. Los paneles que podemos tener en forma individual son los paneles de detalle de integración. Ya vimos que nos da las cuentas contables que integran cada uno de los índices. Tenemos también un panel de totales. Fíjense, si yo selecciono este total, del lado derecho me aparece el panel. Si yo tuviera una diferencia, vamos a suponer que en un total, aquí vamos a ponerlo, si yo le cambio este 7 por 8 y regreso, aquí ya me está diciendo que la integración de Encipred es incorrecta. Incluso si estoy capturando algún total, el propio dictamen 2021 nos lo va a decir. Y aquí puedo decirle nada más integrar total y se cambia, se actualiza y me dice ya que la integración es correcta. También en integraciones vamos, por ejemplo, al anexo número 4. Si nosotros queremos saber de dónde llegaron estos 42 millones, ese pago de dividendos, seleccionamos el panel de detalle de integración automática de anexos y tenemos de dónde viene, ¿okay? De qué columnas viene y se toma esta información, de qué anexo y de qué columnas. Así con, por ejemplo, el pago de pasivos, cómo es que sale ese movimiento de pago de pasivos. Entonces tenemos todas estas funcionalidades y el paso que sigue pues es seguir con el orden de captura para finalmente solicitarle la verificación, que eso lo veremos en otro video. Con esto terminamos nuestro video de integración. Pueden ver que integramos desde el anexo 8 hacia el 1.